¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco. Bienvenidos al programa en el que revisaremos la información más importante de la semana con la ayuda de nuestros analistas. El lunes, los maestros de la CENTE siguieron presionando al gobierno federal para que cumpla sus demandas, entre ellas la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Jesús Silva Herzog Márquez consideró que ambas partes, tanto gobierno federal como magisterio disidente, han mantenido el diálogo en el escenario de las extorsiones. En el espacio de José Cárdenas, el analista advirtió que en este conflicto los grandes olvidados son los estudiantes. Es momento del análisis con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, porque aunque los líderes de la coordinadora aseguran que el diálogo con el gobierno no está roto, el gobierno dice otra cosa, esta mañana hicieron un llamado para retomar las mesas de negociación. Ya les mandaron recado a través de la presidenta. No. Sin embargo, la presidenta descarta el reinicio del diálogo con la CENTE y se hablará de eso en los estados de la República con la base magisterial, no con los liderazgos de la coordinadora. Jesús, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Bueno, pues, ¿cómo estás viendo esta situación? Bueno, hoy escribiste sobre ello en tu sí, colaboración de me Reforma. parece interesante lo que ha pasado en las últimas horas. Esta declaración de esta mañana de la presidenta Sheinbaum me parece relevante porque pues a partir de la inauguración del Mundial yo creo que hay un giro en la posición del gobierno de la República. Habíamos escuchado a la presidenta, a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública insistir en que debía haber mesas de diálogo y llegarse a un acuerdo con la coordinadora de maestros, pero finalmente creo que el punto de inflexión lo marca la inauguración del Mundial. Pues el gobierno federal está tomando una posición distinta, está planteando que la interlocución no va a ser ya con la coordinadora, en donde simplemente no encuentran eco, ningún espacio para la conversación productiva, y ahora lo que se anuncia es pues vamos a ir a la base magisterial, dice la presidenta, es decir, vamos a consultar no a los líderes de los maestros, sino a los maestros directamente. Esto me parece en comisiones que es y estado por estado, para que digamos que el impacto quede diluido en 32 entidades. Claro, no puede ser solamente en aquellos espacios en donde controla la coordinadora la política educativa. Y yo creo que es un giro positivo y creo que es una buena decisión de la presidenta de la República. Vamos a ver de qué manera se puede esto operar concretamente, porque desde luego que la coordinadora, que vemos que tiene por lo menos la capacidad de impedir que la agenda de la presidenta se desarrolla como tenía planeado, pues tiene una gran capacidad para bloquear estas iniciativas que se oyen del gobierno, ¿no? Correcto, sí. Hoy, por ejemplo, estuvieron presentes, en menor número, pero estuvieron presentes al fin, en las casetas de salida y entrada de la Ciudad de México, como fue la de Cuernavaca, México-Cuernavaca, la de México-Pachuca, la México-Puebla, de las pocas que me enteré, ¿no? Bueno, hubo presencia, hubo protesta, dejaron pasar a los automóviles, lo que ya sabemos, sí. Pero ya se fueron porque ya se van porque no hay acuerdo. Ya dice la presidenta de la República, se acabó, no hay diálogo. Ya tuvieron la oportunidad. Aquí acordábamos una cosa y los maestros salían y hacían otra y decían otra cosa. Sí. Basta, dijo la presidenta. Y ahí muestra una firmeza. Yo creo que esta decisión, esta firmeza de la presidenta, como la llamas, me parece muy positiva. Ahora, también sería un poco iluso pensar que ha terminado el conflicto, que ha terminado la presión de la coordinadora. Este es un momento de alguna manera de repliegue de la coordinadora en busca del nuevo elemento que pueda activar las movilizaciones, que en cualquier momento pues, pueden llegar a producir estos bloqueos. Creo que lo más dramático, Pepe, es pues que los niños están sin clases. 1,5 millones de niños en los estados, principalmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México, donde corresponde.
que hace que los niños en estos espacios tengan meses menos de clases que los que pueden tener en otros estados de la República. Es decir, de entrada ya la desigualdad que existe en esas regiones se agrava aún más con esta falta de acceso a una educación, por lo menos continua, en donde se respete el calendario escolar, ¿no? Y no vimos en las demandas de la coordinadora, en ningún momento vimos una demanda por mejorar la situación del aprendizaje de los niños, de los maestros, con mejores libros. No vimos esa petición. Vimos, sí, cuáles eran sus peticiones, sus condiciones, aumento 100% salarial, muy bien, un sistema de pensiones solidario, muy bien, pero no se puede hacer porque dice el ISSSTE que sería carísimo, no tenemos el dinero, muy mal, entonces ahí se atoró todo. Yo creo que lo que dices es parte de la tragedia de la educación en nuestro país, en donde los estudiantes son los últimos en ser considerados. Claro. Vimos la política educativa del gobierno anterior, en donde lo importante era pues la causa ideológica, esta nueva pedagogía en donde se iba a promover una causa política. Claro, Ahora un dogma político muy de izquierda, digamos. Pues sí, todo este discurso ideológico que se vio pues, muy claramente en los libros de texto. El de Marx Arriaga, lo que traía Así Marx es. Arriaga, que era el Sí, director por de libros de supuesto. texto. Y luego lo que vemos en los sindicatos, en la coordinadora en particular, es que las demandas son demandas salariales, demandas que tienen que ver con las pensiones, cosas que son desde luego atendibles, pero quien está olvidado es el estudiante, es el niño que quiere, que necesita una educación de calidad. Y este adjetivo, esta visión de que sea una educación de calidad, pues es algo que parece que es el gran enemigo del proyecto educativo de estos tiempos, ¿no? Pues gracias, Jesús, por tu comentario compartido. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. En el plano electoral, las campañas aún no empiezan formalmente, pero la disputa por las gubernaturas de 2027 ya está en marcha, al menos en la alianza de la llamada 4T. El martes, la analista María Amparo Casar calificó como una simulación electoral el nombramiento de coordinadores y coordinadoras por parte de Morena, el Partido Verde y el PT en franca violación a la ley electoral. En las elecciones de 2027 para gobernadores o gobernadoras en 17 estados, Morena partirá como favorito en 15 de las 17 entidades, aunque las encuestas hasta ahora siguen siendo volátiles. Para el PAN, sus principales posibilidades están en Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, donde ahora gobiernan. El reto para Movimiento Ciudadano será conservar Nuevo León, aunque los sondeos colocan a Morena como muy competitivo. El Verde busca cobrar caro su alianza con Morena, especialmente en San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit y Guerrero, lo que puede generar tensiones en el bloque oficialista. Con uno, el juicio de amparo. La doctora María Amparo Casar, siempre a estas horas. ¿Cómo estás, María Amparo? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo ves la situación en vista de las próximas elecciones? ¿Qué tan real es la ventaja de Morena en cuando menos 16 de 17 estados? Buenas noches, Pepe, qué gusto estar otra vez contigo. Bueno, lo primero es que ya arranca mañana, como tú dices, el proceso electoral y el 22 de junio, o sea, en una semana más, menos de una semana, arrancará Morena el registro ya de los aspirantes a, pues digámoslo llanamente, ¿no? A las candidaturas de las 17 gubernaturas. Y dices bien, ya se anunció la alianza PT Verde, lo vimos en un desplegado la semana pasada, que el Verde dijo no se hagan bolas, vamos nosotros con Morena, pero yo coincido contigo que en los estados que mencionas, particularmente porque San Luis se cuece aparte, pero particularmente en Quintana Roo y Guerrero se prevén pues conflictos, porque además sabemos que esto de las encuestas se les da muy bien a los morenistas en términos de el anuncio, más no en términos de quién gana la elección, ¿no? Pues lo vimos, recordemos ahorita que está de moda lo de Rocha Moya, pues él no ganó la encuesta, pero Andrés Manuel López Obrador le dijo que sí iba a ser el candidato
independiente, de gobernadora Sinaloa, independientemente de lo que dijeran las encuestas. Entonces, bueno, pues para eso valen las encuestas. Voy entonces a las posibilidades, como bien dices, se prevé, pero no todas las encuestas, se prevé 15 de 17. Creemos que pues información extra que se tiene de, sobre todo de encuestas que no se publican, que serían más bien 10 de 17 en las que lleva ventaja Morena. Ahora, las encuestas dicen poco todavía, estamos a un año prácticamente de la elección. De lo que sí tenemos certeza, Pepe, es de que una vez más se viola la ley electoral. Yo francamente no sé para qué tenemos tantos artículos en la Ley General de Procesos Electorales, porque sirven para, pues, ¿cómo se decía antes? Para una pura y dos con sal, Pepe. Sí, Eh, ciertamente. o sea, no sirven Ahí las... le están dando la vuelta, Morena le está dando la vuelta, porque los tiempos, por cierto, todavía no están definidos con claridad. No, Cuando ya pueden ser candidatos públicamente, cuando se pueden postular como candidatos, registrarse como tales y llevar a cabo una campaña que debe ser corta, una campaña que debe iniciar cuando mucho 3 meses antes del 6 de correcto. junio del año entrante, que dentro de un año, cuando van a ser las elecciones. Entonces, para evitarse toda esa espera tan larga y para calmar los ánimos, entonces los nombran coordinadores de la transformación en el estado de tal y tal y tal y tal. Y a partir de ese momento son los ungidos, los candidatos. Entonces ellos comienzan a visitar su estado, a hablar con la gente, pero no están en campaña. La mismita farsa que vimos hace 6 años, no están en campaña porque son coordinadores que pues van a movilizar la estructura territorial, léase la estructura del voto, pero pues eso no es hacer campaña y se van a quedar o se van a empezar a quedar en el imaginario de cada uno de los estados los nombres de los probables candidatos, pero tampoco eso es hacer campaña. Se van a anunciar las alianzas ahí donde vaya a verlas, pero eso tampoco es campaña. Y como lo vimos, incluso aquí en la Ciudad de México, veremos espectaculares por todos lados que durarán 3 días y después las quitarán, pero ya habrán tenido efecto Claro. total. Realmente es una vergüenza tener tantas reformas electorales, una ley electoral tan precisamente definida, los delitos que ameritarían hasta la caída del registro de un partido y sabemos finalmente que hay todos los incentivos para que se lancen a campaña porque las multas son de este tamaño versus la ganancia que es anunciarte con suficiente tiempo para tener una ventaja. Si llegas al puesto, ya sabemos con qué prebendas llegas al puesto, también sabemos qué deudas tienes que pagar, pero realmente, vaya, cuando uno se presenta con un público extranjero a decir cómo funciona nuestro sistema electoral y después les platicas la realidad, es que realmente vaya, es increíble en el sentido de no creíble lo que se hace en México. Lo mismo pasa con nuestra Constitución, lo mismo pasa con la prisión preventiva y así podemos seguir. Por lo pronto, ya va avanzado y de la oposición que también acabarán violando la ley porque pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Tú vas a construir un edificio de 3 pisos, pero porque es lo que te permite la ley, el de junto construye uno de 8 pisos y luego paga su multa, pero se quedó con 4 departamentos más. Entonces, todos los incentivos puestos para que Morena lleve la ventaja, Pepe. Pues ahora habrá que ver si los partidos de oposición que aún gobiernan en Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, en los 3 primeros estados que mencioné, el PAN, en Nuevo León habrá que conservar para Movimiento Ciudadano ese estado, vamos a ver. Pero a ver cómo está en otros puntos del país la oposición, aunque entendemos que ciertamente la oposición parece muy fragmentada. Ya comentaremos con tiempo suficiente, falta un año. Falta un año y aquí me tienes platicando de esto, Pepe. Pues sí, nos adelantan los tiempos. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Muy buenas noches y hasta el Gracias, muy martes. buenas noches. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio.
Otro frente del gobierno federal es la relación con su principal socio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó de nuevo el combate al narco en México y aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum está asustada. En su participación con Pepe Cárdenas, la maestra Alejandra Cullen dijo que los señalamientos de Trump son una advertencia que podría anticipar mayor presión en temas de seguridad y en la revisión del TEMEC. No cabe duda, estamos en la mira de Donald Trump. Sus declaraciones sobre México, capturado por el crimen organizado porque la presidencia está asustada, forman parte de una estrategia política que busca instalar una narrativa de presión política antes de convertirla en decisiones concretas. Venir, no venir, atacar, no atacar. El mensaje de Trump contra México y la humillación a la presidenta no es solo una ofensa, sino es una advertencia. Con uno, la maestra Alejandra Cullen, la maestra más protestante de la tele. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Qué gusto, mi querido Pepe. Pues mira, te diría que no sorprendida, porque tampoco esperábamos, uno, que este inicio de negociaciones fuera a ser suave, porque hemos visto las formas de negociación de Donald Trump, pero sí llama la atención, no el insulto, te diría, porque ya lo había hecho antes. No es la primera vez que en un foro dice que la presidenta tiene miedo y que es muy buena persona. Antes nada más decía que era buena persona, luego empezó a decir que estaba controlada por el narcotráfico, que tenía miedo, este tipo de declaraciones. Lo que llama la atención es el lugar en el que lo hizo, porque entrar al G7, que ojo, en Europa quieren muchísimo a la presidenta Sheinbaum y en Francia particularmente le tienen un gran respeto por ser mujer y en parte por cómo ha llevado la relación con Donald Trump, que había sido hasta eso suave hasta hace apenas unos meses donde esto empezó a intensificarse. Yo creo que es parte de su estrategia de negociación. Creo que la presidenta hace bien de no engancharse y mantener su famosa estrategia de la cabeza fría, de no salir a contestar. Estos son las estrategias de difusión de Trump, pero en el G7 estaban hablando de lucha, estaban justamente firmando un acuerdo de financiamiento contra el terrorismo y recordemos que para Estados Unidos el narcotráfico ya es terrorismo y que considera a México el primer, digamos, el primer enemigo en materia de su descontrol sobre el terrorismo. Eso nos pone en una situación muy delicada, porque si empieza a juntar o decide juntar el tema comercial con el tema de seguridad, pues eso empujaría posiblemente el TEMEC a esta no firma el 1 de julio, lo que no quiere decir que se elimine el TEMEC, pero sí a que va a haber estas renegociaciones o revisiones para revisarlo anualmente, sí. Durante 10 años, en vez de que el TEMEC dure otros 16 como estaba establecido si se lograra la firma entre los 3 países. ¿Qué serían estas revisiones anuales? Seguramente no tanto un tema comercial como regresar. ¿Te acordarás cuando a finales de los 90 teníamos esta revisión anual donde Estados Unidos, el Congreso americano tenía que evaluar si México o Colombia, que eran los países siempre sujetos a revisión, contaban con una aprobación para ver si sus políticas de seguridad eran suficientemente buenas, ¿no? O sus políticas contra el narcotráfico. Creo que la situación es muy delicada, aparte porque pues México no quiere entregar a políticos de Morena presuntamente vinculados con el narcotráfico. La presidenta en ese sentido no está dispuesta a ceder un ápice en cualquier cuestionamiento a los funcionarios de su partido, no así con cualquier otro mexicano, y no me queda claro que eso vaya a ser suficiente para Donald Trump, que está empujando lo más que puede, y que si el equipo mexicano se divide, yo creo que Ebrard ha hecho un trabajo muy sólido a lo largo de los últimos 2 años con su equipo, con Luis Rosendo Gutiérrez y con todo el equipo de la Secretaría de Economía, y si este equipo empieza a perder control con la entrada de Verdegué o con la entrada de cualquier otro funcionario que quiera hacer negociaciones en paralelo, eso debilita la posición de México y Estados Unidos puede fácilmente hacer acuerdos locales con los estados que más se verían afectados. Que son los del norte de la República, sí. Bueno, y los del sur de Estados Unidos, que son los del que sur del realmente norte se benefician. Claro. Y eso podría realmente ponernos en una situación muy vulnerable. Entonces, cabeza fría y te diría, hay que esperar
a que el tema de seguridad no sea lo suficientemente potente como para bloquear el TEMEC, porque las expectativas sobre la inversión en México sí serían muy delicadas. Ahora, no hay que perder de vista que el presidente Trump está hablando en ese tono, aunque haya sido en un foro internacional, está hablando en ese tono hacia sus electores. Ya vienen las elecciones de noviembre y necesita votos, dado que su popularidad está, no digo por los suelos, pero casi, anda en un 40%, etcétera, y eso le garantizaría no un éxito rotundo como él espera, lograr la mayoría en las cámaras donde se van a renovar los puestos, los cargos. Sí, no cabe duda, él está hablando para adentro, pero también está hablando para afuera. No, yo creo y ya que está hablando más en serio que la vez anterior, ¿no? Exacto, a mí por eso me llama tanto la atención el lugar en el que lo hace. Acuérdate que Estados Unidos, ¿cómo funciona? Pues tú cambias, ajustas una ley como definir a los cárteles como terroristas, y eso automáticamente desemboca en un engranado institucional que hace que las instituciones de manera autónoma pues, van siguiendo lo que establece la ley. Es decir, si los narcotraficantes son terroristas, pues ellos van a seguir sus mismas reglas en contra de los terroristas, que sean narcotraficantes o que sean que se vayan a inmolar con una bomba, ¿no? Y cuando van al G7 a firmar un acuerdo en contra del financiamiento contra el terrorismo, estás mandando una señal y estás buscando hacer un acuerdo que también afecte a México a través de las reglas que le estás imponiendo a los otros países que están participando en este acuerdo. Entonces, yo creo que sí necesitamos poner una doble atención sobre qué implicaciones va a tener el acuerdo en contra del financiamiento del terrorismo, y que estas declaraciones que Donald Trump no acaben teniendo efecto también sobre una presión de Europa y del resto del G7 contra México. Muchas gracias, Alejandra. Qué gusto estar aquí. La maestra siempre. Cuyen, como siempre, acertadísima. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra consideró lamentable que los familiares de personas desaparecidas tengan que explicar quién financia sus actividades. Esto luego de la investigación del gobierno federal para determinar si existe o no respaldo monetario de algún ente político. Además, celebró que las manifestaciones logren visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, al señalar que se trata de una causa legítima. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político. Carlos, muy buenas noches, qué gusto. Buenas noches, Renato, qué gusto estar contigo. ¿Qué está pasando con el tema de los colectivos de padres y madres buscadoras? Ha cambiado mucho la tónica del gobierno ahora hacia ellos. No han sido cercanos, obviamente, estos colectivos, pero ahora empezar a buscar también si los financia alguien, si ellos atacan a un gobierno. Mira, la ¿Qué verdad hay? es una desgracia, Renato, que una gente que han sufrido como han sufrido estos padres y madres, ahora tengan que explicar quiénes los financió. Si los hubiera financiado alguien, tampoco es un problema. El problema de fondo es que sus hijos e hijas están desaparecidos y que el gobierno no los atiende como debería. De repente se reúne cada 15 días la Secretaría de Gobernación, qué bueno, pero no hay los recursos, no hay la atención, no hay el foco que debería de haber. Si atendieron, ¿cuántas veces se reunió el expresidente López Obrador con los 42 de Ayotzinapa, los padres? Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque son miembros de su coalición. ¿Quién ha financiado a los padres de los 42? Tampoco importa, pero si nos vamos a poner a preguntar, hay que preguntar sobre todos. En la nota que pasaste sobre la mañanera de hoy, la reportera le pregunta, antes del pedazo que vimos, le pregunta, ¿y usted ha investigado quién paga los que van al Zócalo cuando usted organiza sus eventos? Claro que los paga el gobierno, hemos visto los camiones, hemos visto las tortas, hemos visto el dinero que les dan. Entonces, claro que hay recursos para eso, pero no hay recursos para los padres y los familiares de los desaparecidos. Es la mayor vergüenza que tiene el país, Renato. Estos 130, a lo mejor son 120, si aparecieron 8, 9, qué bueno que depuraron el registro, pero siguen siendo 120,000. Pongamos esto en contexto. La Junta Militar de Argentina desapareció entre 20 y 15,000 y ha sido un escándalo. Y qué bueno que ha sido un escándalo y qué bueno que hay un museo que los reconoce. Sí, podrías tú argumentar, es distinto cuando el gobierno hace, como es el caso de la Junta Militar, que los desapareció el gobierno, a que el gobierno deje que otros lo hagan, pero ha dejado que otros los hagan. Sabemos, gran artículo que
investigación que hizo el profesor Aguayo, Sergio Aguayo, hace poco, donde muestra que siguen los procesos de reclutamiento de jóvenes a través de TikTok y el gobierno no hace lo suficiente para evitarlo. Los abrazos, no balazos, abrieron la puerta a que el crimen organizado se expandiera, y para poderse expandir necesitaba trabajadores, sicarios, y los iba a reclutar vía la fuerza. Entonces es una tragedia, y en vez de estar discutiendo qué los financió, tenemos que estar discutiendo qué podemos hacer. Uno, para ayudar a los padres y madres de familia a encontrar a sus seres queridos, y dos, para evitar que esto siga siendo una epidemia como lo que es. ¿Han bajado los homicidios? Sí, qué bueno. Pero en el mismo periodo han subido los desaparecidos. Entonces, lejos de estar mejorando esta tragedia, sigue empeorando. Entonces, las madres y los padres buscadores tienen todo el derecho de decir lo que dijo esta última madre buscadora, que dijo: mi hijo debería estar disfrutando la fiesta. Claro que su hijo y el de cualquiera de los que desapareció debería estar disfrutando la fiesta. El Estado mexicano, y no solo esta administración, no ha cumplido con su responsabilidad última, básica, que es dejarnos vivir en paz, no desaparecer a nosotros o a nuestros seres queridos, que nos brinde la protección, que se preocupe cuando hay un desaparecido, que actúe, que reaccione, que investigue, pero que no investigue quién financia a los que protestan porque sus hijos desaparecieron. Es horrendo, Renato. Con tantas cosas que tendría que estar trabajando la Secretaría de Gobernación, como el tema de los forenses, hemos visto a lo largo del país, de Tijuana a Yucatán, cómo no tienen recursos los médicos forenses, ya no digamos para hacer el análisis, para preservar los cuerpos de las personas fallecidas que no han podido avanzar. Y se va a dedicar la Secretaría de Gobernación a buscar quién le pagó el camión a unos padres. Es realmente lamentable. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay decenas de miles de cadáveres en los distintos entidades que no han reconocido, que no sabemos quiénes son, y esa es la preocupación del gobierno. ¿Quién financió? Deberían de disculparse. Bueno, cualquiera se equivoca, la secretaria en una mala reacción hizo este comentario. Entonces, en vez de estar aquí tratando de tapar el hoyo, perdón, nos equivocamos, es una mala declaración, ya le llamé la atención a la Secretaría de Gobernación, todos los recursos del Estado mexicano van a estar para apoyarlos a ustedes, porque lo que a los mexicanos nos importa es que quienes perdieron a sus seres queridos los puedan encontrar y que no vuelva a desaparecer uno solo, Renato. Y además creo que aquí tocamos un punto muy importante. El Estado mexicano, como Estado, como ente, ¿no?, son responsables. No está personalizado. No es el titular de es el responsable de... Bueno, en cada sexenio el titular es el responsable. Sí. Tienes el poder, tienes la responsabilidad. El goce del poder viene junto con la responsabilidad moral de lo que haces y no haces. Esta demanda reciente que unos panistas junto con otros activistas han presentado frente a la Corte Penal Internacional contra el expresidente López Obrador es por algo que la Constitución señala muy bien. Un funcionario no solo es responsable de lo que hace, sino de lo que no hace. Y si no hiciste lo suficiente para protegerlos, y si el Estado mexicano ya no brinda espacios, se están metiendo un autogol en medio de esta demanda. Lo que el Estado mexicano le está diciendo al mundo es: nos interesa quién financió a los que protestan, no nos interesa por qué desaparecieron sus seres queridos, Renato. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, como siempre, gracias placer, a ti, doctor. qué gusto. Juan Carlos Rulfo regresa a la pantalla con un nuevo documental. Se trata de Viniza, Los seres de las nubes, un pretexto para recorrer la obra de uno de los realizadores más reconocidos del documental mexicano. José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, habló de la trayectoria y las historias que han marcado su filmografía. Pues vámonos al cine, nos lleva de la mano Juan Carlos... Nos lleva José Antonio Valdés Peña, porque nos va a llevar a conocer los vericuetos de Juan Carlos Rulfo, uno de los documentalistas mexicanos más destacados que estrena su más reciente documental.
¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Pepe, pues efectivamente hoy tenemos la oportunidad de recorrer la obra de uno de los cineastas mexicanos más importantes del cine contemporáneo, pues Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, estudió la carrera de sociología en la UAM Xochimilco, luego estudió la carrera de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y desde mediados de los 90 nos empezó a sorprender con un cine donde el documental, el ensayo visual y una visión muy personal de la realidad se conjuntan. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido ya que se estrena su más reciente película que es Vinizá, Los seres de las nubes. Pues vamos a recorrer un poquito la historia de Juan Carlos Rulfo en el cine. Bueno, pues el trabajo con el cual lo conocimos todos a mediados de los 90, El abuelo Cheno y otras historias. Juan Carlos Rulfo, para ya titularse, ya graduarse del CCC, se va a la región de allá de los Altos de Jalisco, donde nació su padre, donde creció también pues toda la familia Rulfo, pero aquí centrado sobre todo, Pepe, en la figura del abuelo, el abuelo nepomuceno, el abuelo Cheno, que como todos los Rulfo, pues era muerto por la espalda antes de cumplir los 40 años, y pues él va entrevistando a personajes muy, muy bellos, viejos maravillosos de casi 100 años de edad, que recordaban al abuelo Cheno en algunos momentos. Entonces, Juan Carlos Rulfo nos acostumbra a esto, el testimonio, la visión de un México rural que está en peligro de desaparecer y finalmente un ritmo poético que termina convirtiendo su cine en algo muy especial. Después vendría pues una película ganadora de muchos premios nacionales e internacionales, Del olvido al no me acuerdo, donde de alguna forma Juan Carlos retoma la estructura del abuelo Cheno, pero aquí centrándose ahora sí en la figura de su padre, con testimonios de Clara Aparicio, su madre, esposa de Juan Rulfo, también Juan José Arreola, gente muy cercana al escritor, y cómo Juan Carlos va reconstruyendo la figura de Juan Rulfo, la figura mítica de Juan Rulfo, pero también nuevamente este retrato de ese México rural, de ese Jalisco profundo que vuelve a retratar de una forma excepcional. Pues bueno, estas dos películas lo ponen en el mapa internacional y pues vendría todavía una película que también va a recibir montones de reconocimientos en su momento, En el hoyo. Es el año 2006, se está construyendo, Pepe, el segundo piso del periférico y Juan Carlos Rulfo se va no a registrar, no a documentar la construcción, sino a hablar con los trabajadores, con los albañiles, con los que están echando el colado, con los arquitectos, con toda un mosaico de personajes que nos dan a entender cómo se vive la construcción pues de algo que ahora utilizamos todos los días para transportarnos y que en ese momento era una obra magna que pues la ciudad estaba recibiendo. Sin duda, otra vez la sensibilidad de Juan Carlos Rulfo queda de manifiesto en este gran trabajo. Siguió Los que se quedan, un trabajo realizado en colaboración con Lorenzo Hagerman, donde pues Juan Carlos se asoma a el asunto de no tanto el fenómeno de la migración, sino de los que se quedan, la gente que tiene que esperar a que la persona que se fue lejos pues dé señales de vida y sobre todo pues siga esta unión familiar. Después tenemos De panzazo, un trabajo realizado en colaboración con Carlos Loret de Mola, donde se revisaba la situación de la educación pública en México en esos años de, pues es el sexenio de Felipe Calderón más o menos, también otro trabajo muy padre. Cartas a distancia, pues un trabajo realizado durante los meses de la pandemia, centrado en una unidad del Seguro Social en Tlatelolco, donde pues Juan Carlos es testigo de la comunicación entre los enfermos y sus familiares que esperaban afuera pues buenas noticias. Y finalmente Vinizá. Pepe, se nos va ahora Juan Carlos Rulfo al Istmo de Tehuantepec, a Juchitán, a ver cómo la gente a través de la música, la danza, el arte, el canto, está preservando su identidad. Desde luego es un documental donde pesa mucho la gran figura de quien fue Francisco Toledo y toda esta lucha por la identidad de Oaxaca. Entonces, bueno, pues es un trabajo que pueden ver en salas de cine a partir de este fin de semana, Vinizá, Los seres de las nubes, y sin duda, Juan Carlos Rulfo, pues uno de los más grandes cineastas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, José Antonio Valdés Peña, por este recorrido. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.